Bueno chicos, habíamos hablado de la literatura como concepto, como una perspectiva oral, habíamos hablado de que proviene de la palabra litera, que significa letra. Además habíamos hablado de por qué Aristóteles es el padre de la literatura, ¿no es cierto? Ya que él fue el primero en, digamos, plantear la literatura a través de grupos literarios, en este caso a través de narradores, a través de, digamos, epopeyistas, y en este caso a través de los géneros literarios, ¿no? Fue el primero en darle un, digamos, un don artístico al concepto poiesis, y además porque es el primero en estratificar la literatura, digamos, en episodios, en géneros, en especies literarias. Entonces vamos a hablar precisamente de los géneros literarios, ¿no? Como definición tenemos que los géneros literarios son agrupaciones de obras artísticas vinculadas por rasgos comunes. La literatura, chicos, puede analizarse desde dos perspectivas: desde el fondo y también desde la forma. Profesor, ¿cómo que desde el fondo y de la forma? Porque no toda obra literaria es igual, no toda obra literaria tiene similitud, ¿correcto? Una cosa es un poema y otra cosa es una novela y otra cosa es una obra de teatro, ¿no? Entonces, aquí lo que varía es el fondo y la forma. El fondo siempre será el qué, ¿correcto? Y la forma siempre será el cómo. O sea, qué voy a contar y cómo voy a contar eso. Imagínense que para Aristóteles, ¿no es cierto?, que es el primero en plantear estos géneros, no tuvo que agrupar obras literarias, tuvo que agrupar a concertistas, tuvo que agrupar a, digamos, empresarios de teatro, tuvo que agrupar a personas que se dedicaban a narrar historias o a relatar epopeyas, tuvo que encargarse en agrupar a personas que escribían odas o que más bien de alguna manera componían odas. Entonces imagínense que el agrupamiento o el planteamiento de la poética de Aristóteles tuvo que ver con la agrupación de narradores, de digamos poetas líricos y de dramaturgos que solamente utilizaban el aspecto oral para recrear sus obras, ¿no? Entonces imagínense lo complicado de Aristóteles, digamos, y el trabajo arduo que tuvo que hacer, ¿no? En la poética Aristóteles habla de tres conceptos importantes, chicos. Habla del ethos, habla del pathos y habla del logos. ¿Qué es el ethos? Toda obra estaba destinada no solamente a su representación, estaba destinada a que toda obra literaria manejaba un concepto didáctico o pedagógico, o sea que toda obra que salía a escena o que era relatada conllevaba consigo una enseñanza, ¿correcto? ¿Qué es el pathos? El pathos es la visión que tiene, o digamos, la posesión que tiene de alguna manera el artista para empezar a crear su obra. En este caso podríamos decir, por ejemplo, que el pathos vendría a ser el pretexto para la creación de una obra literaria. Por ejemplo, el pathos, ¿no es cierto?, de la idea de la Odisea es la guerra de Troya, por ejemplo, ¿no? Es un pretexto. Y el logos es por qué estas obras cumplen un estudio importante, inmediato, ¿correcto? Y es por eso que los géneros clásicos fueron planteados por Aristóteles. También a estos géneros clásicos se les llama géneros aristotélicos. ¿Y por qué se les llama así? Porque precisamente fueron compuestos o, digamos, propuestos en este caso por Aristóteles, ¿no? Aristóteles habla de tres géneros literarios como base, ¿no? El género lírico, el género épico y más allá vamos a ver el género dramático, ¿correcto? El género lírico se llama así por la palabra lira, ¿no? ¿Qué cosa es la lira? La lira no es otra cosa, chicos, que un instrumento de cuerda. Hay que recordar que por estas épocas la poesía era denominada coral. ¿Y por qué coral? No porque se expresaba a través de coros,
sino que el poeta, al empezar a recitar sus poemas, tocaba la lira, ¿no? Ese instrumento, ¿correcto? Si alguna vez has visto, por ejemplo, Los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Este dibujo, te vas a dar cuenta que ahí hay mucho de la mitología griega. Y claro está que algunos poetas o algunos habitantes en ese momento de Grecia, recitaban sus poemas a través de ese instrumento, ¿no? Si mal no me equivoco, hay un caballero dorado que utiliza la lira, uno de los 12 caballeros del Zodíaco, ¿no? Por allí, si alguien tiene el dato, me lo vas a recordar, pero ahora no se me viene tanto a la mente, pero sí sé que lo he visto yo. Ahora, el género lírico precisamente se llama así por el instrumento de la lira, ¿no? Es el único género que manifiesta sentimientos y que es subjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a expresar de alguna manera las emociones y los estados de ánimo del poeta, ¿no? Además de ser emocional, va a predominar el verso, ¿correcto? Va a predominar el verso. Muy bien. Por ejemplo, cada género literario tiene especies literarias. Por ejemplo, aquí encontramos a la oda, a la elegía, a la égloga, al madrigal y a la epístola. ¿Qué cosa es la oda? La oda es un poema de exaltación de ánimo a través de un lenguaje elevado. Quiere decir que es un lenguaje netamente construido para la evocación o para la exaltación del ánimo. Por ejemplo, Oda a la vida retirada del poeta Fray Luis de León. Él dice, por ejemplo, qué descansada vida de aquel del que huye del mundanal ruido y ha cogido la senda por donde ha sido, ¿no es cierto? Aquí Fray Luis de León, ¿no es cierto?, uno de los escritores del Renacimiento, del siglo de oro español, manifiesta que no hay una vida mejor que no es la vida en el campo, ¿no? Lejos de la ciudad, lejos de los vaivenes, ¿no es cierto?, incesantes de la gente, de los mercados, ¿no es cierto? Por eso esta oda está dedicada a la vida en el campo, ¿no? Fray Luis de León. Elegía, sentimiento de tristeza por la muerte de un ser querido, ¿correcto? Esa es la elegía. Por ejemplo, acá tenemos a la obra de Jorge Manrique, ¿no?, uno de los escritores también del Renacimiento, del siglo del español, Coplas a la muerte de mi padre, ¿no? En ellos dice lo siguiente, uno de los versos de Jorge Manrique es: nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿no? Es como una especie de metáfora, ¿no? Cada una o cada vida nuestra son como pequeños ríos, ¿no?, como vertientes, ¿no?, que van a desembocar en el mar, que no es otra cosa que la muerte, ¿correcto? Todos en algún momento vamos a llegar a morir. Entonces está que no siempre pensamos en la muerte, ¿no? Pero en algún momento va a llegar a nuestra puerta la muerte y la va a tocar con fuerza, ¿no? De allí que hay que estar preparados, ¿no? Esta vida es una constante preparación para ese tránsito hacia el morir. Y Jorge Manrique lo dice en Coplas a la muerte de mi padre. Égloga. Utiliza la naturaleza donde los personajes expresan sus sentimientos. Por lo general, la égloga es un canto o es un poema pastoril. Es un poema donde los pastores empiezan a contar sobre sus amoríos, ¿no es cierto? Y aquí encontramos, por ejemplo, la égloga de Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega, poeta del Renacimiento también conocido como el Horacio español. ¿Y por qué se le llamaba el Horacio español, chicos? Porque él es el primero que introduce en España los versos italianizantes y el soneto, ¿correcto? Ahora, encontramos también acá el madrigal, composición poética que exterioriza los sentimientos amorosos hacia otra persona, ¿no? El amor que muchos sienten, por ejemplo, en fechas determinadas, el 14 de febrero, ¿no? Ahí está, el Día de los Enamorados, ¿no? Algunos, un ejemplo de los poemas madrigales pueden ser los 20 poemas de amor que una canción desesperada de Pablo Neruda, ¿no? ¿Ves ese poema 15 que dice: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca? Parece que los ojos se te hubieran volado y pareciera que un beso te cerrara la boca. Dice Pablo Neruda, ¿no?
que tuvo como nombre Neftalí Reyes Vaso Alto, que en el año de 1971 va a ser nombrado Premio Nobel de Literatura, ¿no? Es el segundo premio Nobel que tiene Chile, porque el primero fue Gabriela Mistral en el año de 1945. Muy bien, la epístola. La epístola es una composición lírica que se plasma en una carta. Por lo general es una carta de declaración de amor, ¿no? Por ejemplo, Epístola a Abelardo, que le dedica la poeta guadalupeña Amarilis Aquien al maestro Lope de Vega, ¿no? El Félix de los Ingenios y el monstruo de la naturaleza. Imagínense, ¿no? Amarilis, esta poeta, estaba tan enamorada de Lope de Vega que le escribe una carta. Y hay una respuesta de Lope de Vega hacia Amarilis, ¿no? En realidad Amarilis era el apelativo, ¿no? Algunos le llamaban Juana de Asbaje, creo que era su nombre, ¿no? Algunos le llamaban Juana de Asbaje, pero en realidad no se sabe si es cierta quién fue. Pero en todo caso, ahí están los ejemplos del género lírico y sus especies, ¿no? Ahora vamos a hablar del género épico, ¿correcto? El género épico. Se llama así por la palabra epos, término griego que significa narrar o contar. Y hay algo muy peculiar y muy característico de estas obras, que se inician desde un aspecto oral. Y cada especie literaria del género épico remarca una etapa, ¿correcto? Y es importante aclarar estas etapas. Por ejemplo, el género épico busca narrar hazañas, a diferencia del lírico, ¿no? Que manifiesta sentimientos. El épico busca narrar hazañas y este va a ser objetivo, ¿correcto? Y está escrito en verso, ¿correcto? O sea que, profesor, si se narra o no se narra en prosa, no, pero eso estaba escrito en verso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el género épico desde su inicio se producía de manera oral, ¿correcto? Entonces es importante recordar eso. Por ejemplo, tenemos tres especies literarias, ¿no? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya narra las hazañas de un héroe con su pueblo, donde interviene la ayuda mítica, la ayuda de los dioses. Por ejemplo, la idea de la Odisea de Homero. En la Ilíada, ¿quién interviene? En la Ilíada va a intervenir, por ejemplo, Ares, el dios de la guerra, Afrodita, va a intervenir Zeus, y en la Odisea va a intervenir Poseidón y Atenea, por ejemplo. Ahí está. Siempre hay intervención de los dioses. Pero las epopeyas surgen en la edad antigua, chicos, ¿correcto? Es una especie que se registra en la edad antigua, más o menos entre el siglo II hasta el siglo V antes de Cristo. Este periodo se llama el periodo jónico de la literatura, ¿correcto? De la literatura griega. Luego encontramos a los cantares de gesta, que narra el surgimiento de una nación. Por ejemplo, el cantar del Nilo Cid, que registra el nacimiento de España, ¿no es cierto? Y cómo el Nilo Cid lucha de alguna manera para recuperar su honor o recobrar su honor, ¿no es cierto? Esta especie literaria se da en la Edad Media y por lo general los cantares de gesta son anónimos, ¿correcto? No tienen autor definido. Y los poemas épicos, que tienen un lenguaje elevado y que van a surgir en la Edad Moderna, ¿correcto? O sea, en el Renacimiento, ¿ya? En el Renacimiento. Surgen en el Renacimiento, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, a Jerusalén liberada de Torcuato Tasso, ¿no? Es importante recordar eso, muchachos. O sea que la epopeya surge en la Edad Antigua, el cantar de gesta en la Edad Media y el poema épico en el Renacimiento, ¿correcto? En la época del Renacimiento. Muy bien, chicos.